Hay cosas que se han filtrado de Rusia que jamás debieron llegar a tus ojos. Documentos, fotografías, imágenes satelitales que alguien, en algún momento, decidió sacar a la luz arriesgando literalmente su vida. El Kremlin habría preferido que todo esto quedara enterrado para siempre. Y créeme, han invertido cantidades obscenas de dinero y esfuerzo en asegurarse de que jamás te cruzaras con ello. Pero aquí está. Lo que vas a ver a continuación no es una película de ficción. No es teoría de conspiración. Es real. Y cada imagen que vas a presenciar tiene una historia detrás que las autoridades rusas desesperadamente no quieren que conozcas. Fíjate bien en lo que sigue, porque lo que parece increíble en pantalla es apenas la punta del iceberg. En una de estas imágenes filtradas, aparece un palacio valorado en $1.000 millones, escondido en la costa del Mar Negro. Un complejo tan celosamente protegido que ni siquiera el espacio aéreo que tiene encima está abierto al público. Está literalmente vedado, cerrado, blindado. Nadie puede sobrevolarlo, nadie puede acercarse. En otra de las imágenes, pueblos enteros congelados, abandonados en medio de la nada, que las autoridades rusas juran y perjuran que no existen. Pero las fotografías dicen exactamente lo contrario. Están ahí, fantasmas de hormigón y hielo que alguien decidió borrar del mapa oficial. Y en una tercera imagen, quizá la más perturbadora de todas, un cráneo humano extraído del suelo helado de la tundra siberiana, con un único orificio de bala en la parte posterior. Un disparo a quemarropa. Ejecución. No fue accidente ni casualidad. Fue algo deliberado. Y ese cráneo lleva décadas enterrado bajo el permafrost, guardando silencio. Lo que vas a descubrir a partir de aquí son secretos que alguien arriesgó todo para que tú los vieras. Así que presta atención, porque esto apenas está empezando. Moscú, vista desde arriba, deslumbra. Torres de cristal, monumentos históricos, el bullicio incesante de una capital global y adinerada. Pero justo debajo de esas calles bulliciosas, existe una segunda ciudad que las autoridades preferirían que siguiera invisible. Una vasta red de túneles y búnkeres de la era soviética, excavados originalmente para el secreto militar y la defensa civil. Hoy se ha convertido en el último refugio para quienes no tienen a dónde ir. La vida allí abajo la definen el frío, la humedad y el miedo constante. Los residentes construyen refugios improvisados con escombros recogidos y muebles abandonados a lo largo de los pasillos de hormigón. Las paredes están cubiertas de grafitis, y el olor a humo viejo de las hogueras para calentarse sigue suspendido en el aire estancado. La temperatura ronda los 46 a 50 grados Fahrenheit, unos 8 a 10 grados centígrados. Los exploradores avanzan chapoteando por agua rápida en total oscuridad. Las patrullas municipales bajan con regularidad para desalojar estos hogares ocultos. Sueldan las puertas y vierten hormigón sobre las entradas. Pero con leyes duras contra el vagabundeo y casi ningún espacio en refugios, el subsuelo sigue siendo la única opción real para muchos. La escala de este mundo en las sombras se destapó de forma impactante cuando cerraron el gigantesco mercado de Cherkisovo. Las autoridades descubrieron debajo una auténtica ciudad subterránea. Más de 260 trabajadores migrantes sin documentación llevaban viviendo y trabajando completamente bajo tierra. El complejo no era solo un lugar de trabajo. Tenía zonas de vivienda, un comedor, una granja avícola, un cine subterráneo e incluso un casino. Toda una economía enterrada, escondida justo bajo la capital. Los ciudadanos más pobres se esconden bajo tierra por pura desesperación. Mientras tanto, el hombre más poderoso del país construía algo en la dirección opuesta, al aire libre en la costa, gastando una fortuna para asegurarse de que nadie pudiera acercarse jamás. A principios de 2021, Navalny y su Fundación Anticorrupción reventaron el secreto presidencial. El objetivo,
un complejo privado colosal junto a Praskovevka, en la costa del Mar Negro. La finca es unas 39 veces Mónaco. Tiene iglesia, anfiteatro, un invernadero industrial, viñedos, pista de hielo subterránea y un túnel secreto excavado en el acantilado hasta el mar. Las fotos filtradas enseñaron piscinas de mármol, dioses antiguos y águilas bicéfalas doradas en las paredes. También un acuadisco, teatro privado y un salón de narguile con barra de striptease. El recinto está blindado con restricciones aéreas y fronteras bloqueadas. El equipo de Navalny publicó casi 500 fotos del interior, tomadas por los propios obreros. En papel, esa propiedad de $1.000 millones pertenece a empresas pantalla. Pero rastreando el dinero, la investigación concluyó que el dueño real es Putin, financiado por sobornos de oligarcas leales. El video superó los 121 millones de visualizaciones, destrozando la imagen modesta que el presidente vende. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Crees que semejante fortuna puede seguir oculta o acabará siendo su perdición? Cuéntame qué piensas abajo. Hay un lugar en el confín del Ártico que casi nunca sale en las noticias. Se llama Norilsk, un asentamiento remoto en el norte de Rusia, donde la contaminación alcanza niveles que parecen imposibles hasta que los mides con tus propios instrumentos. La concentración anual media de dióxido de azufre se dispara muy por encima de cualquier límite seguro. En ciertos momentos, llega a ser de 10 a 30 veces superior a lo que los expertos consideran aceptable. Piénsalo un momento. No es una mala jornada de smog. Es el promedio de todo un año respirando un aire que en cualquier otro lugar del mundo provocaría una emergencia sanitaria inmediata. Las imágenes de satélite del programa Landsat de la NASA y del sistema Sentinel-2 muestran cicatrices extendiéndose por el territorio como quemaduras en la piel de la Tierra. Bosques antes densos y verdes ahora aparecen blanqueados y rotos, como si la vida misma se hubiera drenado de ellos. Una zona muerta se extiende a lo largo de miles de millas cuadradas donde prácticamente nada crece. La vegetación está debilitada por la lluvia ácida y los metales pesados que se filtran profundamente en el suelo, envenenando cada capa de tierra. En un radio de aproximadamente 18 millas, unos 29 kilómetros, alrededor de las enormes plantas de fundición, los árboles antiguos han desaparecido casi por completo. En su lugar, quedan pequeños abedules frágiles que parecen venirse abajo bajo el peso del aire tóxico, doblándose como ancianos exhaustos. Solo en un año reciente, la rama ártica del gigante local del níquel liberó más de 2 millones de toneladas de contaminación atmosférica, la mayor parte dióxido de azufre. Una cifra tan descomunal que cuesta procesarla. El coste humano es catastrófico. Las investigaciones señalan que el riesgo de cáncer en Norilsk es el doble de la media nacional, y la esperanza de vida general se reduce unos 10 años. Las enfermedades respiratorias causan una gran parte de la mortalidad infantil local. Niños que nunca llegan a crecer porque sus pulmones no soportan lo que respiran cada día. Y sin embargo, los funcionarios culpan rutinariamente al clima extremo en lugar de a las emisiones, como si el frío ártico pudiera explicar tumores y pulmones destrozados. El horror se hizo visible para todo el mundo cuando el río Daldican adquirió un rojo sangre espeso y viscoso, como si la tierra misma estuviera sangrando. El desastre se desencadenó cuando el deshielo del permafrost provocó el colapso repentino de los soportes bajo un enorme depósito de diésel en una central eléctrica. Alrededor de 21.000 toneladas de combustible diésel se derramaron en el frágil ecosistema ártico, inundando arroyos y ríos que nunca se habían tocado. La ciudad fue construida en la década de 1930 por prisioneros del sistema de trabajos forzados soviético, hombres que cimentaron esta urbe con su sufrimiento. Hoy unas 175.000 personas siguen viviendo allí, en gran parte porque la empresa local del níquel paga salarios mucho más altos para compensar las condiciones brutales. Es un pacto infernal, dinero a cambio de años de vida.
Pero aquellos prisioneros que construyeron Norilsk formaban parte de algo mucho mayor, una red congelada de campos dispersa por toda Siberia, donde millones desaparecieron sin dejar rastro. Y la Tierra todavía oculta pruebas que el Estado ha pasado décadas intentando borrar, porque lo enterrado bajo el hielo no siempre permanece enterrado. En los archivos soviéticos olvidados duermen unas fotografías que helarían la sangre a cualquiera. Imágenes de campos de trabajo perdidos en los rincones más remotos de Siberia. Stalin los puso en marcha a comienzos de los años 30, y bastaba la más mínima sospecha de oposición al régimen para que te arrastraran hasta allí. El termómetro caía sin piedad por debajo de los menos 40 grados Fahrenheit, unos 40 bajo cero, y los prisioneros eran obligados a un trabajo agotador en minas, talando bosques o levantando infraestructura pesada con las manos destrozadas. Cuando los historiadores pudieron revisar los documentos desclasificados entre 1989 y 1991, junto con las investigaciones de organizaciones como Memorial, el retrato fue demoledor. Entre principios de los años 30 y mediados de los 50, unos 18 a 20 millones de personas pasaron por esa red de campos y colonias. El sistema se extendía por toda la Unión Soviética, pero los campos siberianos eran los que más terror inspiraban. Colima se hizo tristemente célebre por sus inviernos letales. Vorkuta creció alrededor de una mina de carbón gigantesca. Dentro de aquellos infiernos, el hambre y las enfermedades se propagaban sin freno porque casi no existían suministros médicos. De todo aquel horror, quizá el vestigio más perturbador sea el ferrocarril abandonado entre Salekhard e Igarka, conocido como el Ferrocarril de la Muerte. Se empezó a construir en 1947, un proyecto faraónico nacido del pánico paranoico de Stalin a los submarinos nazis en el Ártico. Se calcula que unos 100.000 prisioneros, muchos condenados por nimiedades como llegar tarde al trabajo o robar comida, fueron obligados a tender aproximadamente 806 millas de vías, unos 1.300 kilómetros, a través de permafrost, tundra y pantanos infestados de mosquitos. Decenas de miles murieron de frío, agotamiento y enfermedades sin tratamiento. El diseño era un desastre engineering. Las vías se combaban y se hundían conforme el permafrost se derretía bajo ellas. Y el proyecto entero, que había devorado el equivalente a miles de millones de dólares, fue abandonado a los pocos días de la muerte de Stalin en 1953. Hoy, las fotografías que capturan los aventureros que se adentran allí muestran puentes de madera pudriéndose y hundiéndose en los pantanos, locomotoras oxidadas varadas sobre vías deformadas que se traga lentamente el bosque. Las autoridades intentaron enterrar esta realidad durante décadas, pero cuando los supervivientes empezaron a romper el silencio y las fotos restringidas salieron a la luz, la verdad se volvió imposible de contener. El Ferrocarril de la Muerte devoró miles de vidas para un proyecto paranoico que se abandonó de la noche a la mañana. ¿Cuál crees tú que es el encubrimiento histórico más oscuro que el mundo todavía desconoce? Hablemos de ello en los comentarios. Quienes llevan años siguiendo los entresijos del poder en Rusia lo saben bien. Los movimientos de Vladimir Putin son un enigma absoluto. No hay agendas públicas, ni rastros verificables, ni filtraciones accidentales. Todo está calculado al milímetro. Pero cuando empiezas a cruzar los pocos datos que se cuelan, cuando encajas las piezas sueltas, emerge un patrón inquietante. Un sistema de viaje que casi nadie está supuesto a ver, que existe en las sombras y que ha sido diseñado con un único propósito: que el líder recorra el país entero sin dejar la menor huella. En el centro de todo, como el corazón de una máquina invisible, hay un tren a medida, blindado y fantasmal, que le permite cruzar regiones inmensas sin llamar la atención de nadie. La Fundación Anticorrupción de Alexei Navalny fue la que destapó el secreto. Lo hicieron basándose en más de 25.000 archivos filtrados, procedentes de la empresa que equipó la flota entera. Y lo que revelan esos documentos es escalofriante.
El tren opera completamente al margen de la red pública. No aparece en ningún horario, en ningún registro. Sus locomotoras no llevan números de identificación. Las ventanas permanecen cortinadas en todo momento. Y cuando el convoy se pone en marcha, todo el tráfico ferroviario del país se detiene para dejarle paso libre. Lo disfrazan con logotipos comerciales y placas de ruta falsas, para que desde fuera parezca un convoy cualquiera. Pero no lo es. El blindaje está calibrado para resistir fuego directo de fusiles de asalto y rifles de francotirador. Algunos analistas sostienen que puede rozar las 125 millas por hora, aunque por precaución y seguridad, normalmente no supera las 100. El giro definitivo hacia el tren se aceleró tras el ataque al puente de Crimea en 2022. El miedo a que rastrearan su avión presidencial, a que pudieran derribarlo, empujó a Putin a refugiarse en los raíles. Y lo que se construyó dentro de ese convoy es de otro mundo. Los planos interiores filtrados revelan una distribución que no tiene nada que envidiar a un palacio rodante. Una suite de cosmetología insonorizada, abastecida con sueros antiedad. Un hospital completo con respirador, desfibrilador y equipos de infusión de fármacos de precisión. Un hammam turco para relajar el cuerpo. Y un gimnasio pensado milimétricamente para un hombre que envejece. Mancuernas de solo 18 libras y ni una sola máquina de peso pesado. Como si el propio espacio susurrara que quien lo habita ya no es el mismo. Pero lo verdaderamente escalofriante no es el tren en sí, sino lo que se construyó para sostenerlo. A costa del contribuyente ruso, se levantó una red ferroviaria paralela y completamente secreta. Una infraestructura fantasma que no aparece en ningún mapa oficial. Las imágenes satelitales de alta resolución confirman estaciones VIP fuertemente custodiadas a escasos cientos de pies de las residencias presidenciales principales, incluida una escondida en lo profundo de un parque nacional, con su propio helipuerto para enlaces aéreos. Y la paranoia llega a extremos difíciles de imaginar. Los empleados deben cumplir cuarentenas estrictas de 40 a 45 días antes de que se les permita acercarse al convoy. Todo el mundo que rodea a ese tren vive en una burbuja de aislamiento. Pero el secreto a esta escala no trata solo de proteger el cuerpo de un hombre. Trata de proteger una historia. La imagen que el régimen vende al mundo. El relato cuidadosamente construido. Necesita que el hombre detrás del telón siga siendo invisible. El verano de 2021 trajo consigo algo que nadie en la República de Sajá, al este de Siberia, había presenciado jamás. Incendios forestales de una magnitud apocalíptica devoraron la región, y cuando por fin se pudieron calcular los daños, la cifra era tan brutal que costaba procesarla. Más de 44 millones de acres de bosque reducidos a cenizas. Lo peor jamás registrado. Los vecinos grabaron escenas que parecían sacadas de una película postapocalíptica. A plena luz del día, un manto de humo espeso sepultó los pueblos enteros, tiñendo el cielo de un rojo profundo e impenetrable antes de sumir a las comunidades en una oscuridad total. Las imágenes satelitales confirmaron nubes tóxicas cubriendo toda la zona, envenenando el aire que respiraban los 280.000 habitantes de Yakutsk. El humo se extendió cientos de millas, llegando literalmente hasta el Polo Norte. Y mientras tanto, los servicios de emergencia, faltos de fondos, abandonaron más de la mitad de los incendios. Los aldeanos se quedaron solos, combatiendo las llamas con palas y cubos. Rusia se desvive por enterrar sus secretos más oscuros bajo tierra. Pero hay otro régimen que ha llevado el control absoluto y más bizarro a un nivel cotidiano que desafía toda lógica. Haz clic aquí. El verano de 2021 trajo consigo algo que nadie en la República de Sajá, al este de Siberia, había presenciado jamás. Incendios forestales de una magnitud apocalíptica devoraron la región, y cuando por fin se pudieron calcular los daños, la cifra era tan brutal que costaba procesarla.
Más de 44 millones de acres de bosque reducidos a cenizas. Lo peor jamás registrado. Los vecinos grabaron escenas que parecían sacadas de una película postapocalíptica. A plena luz del día, un manto de humo espeso sepultó los pueblos enteros, tiñendo el cielo de un rojo profundo e impenetrable antes de sumir a las comunidades en una oscuridad total. Las imágenes satelitales confirmaron nubes tóxicas cubriendo toda la zona, envenenando el aire que respiraban los 280.000 habitantes de Yakutsk. El humo se extendió cientos de millas, llegando literalmente hasta el Polo Norte. Y mientras tanto, los servicios de emergencia, faltos de fondos, abandonaron más de la mitad de los incendios. Los aldeanos se quedaron solos, combatiendo las llamas con palas y cubos. Rusia se desvive por enterrar sus secretos más oscuros bajo tierra. Pero hay otro régimen que ha llevado el control absoluto y más bizarro a un nivel cotidiano que desafía toda lógica. Haz clic aquí mismo para descubrir las cosas surrealistas captadas por cámaras en Corea del Norte que de verdad no verás en ningún otro lugar del planeta. El verano de 2021 trajo consigo algo que nadie en la República de Sajá, al este de Siberia, había presenciado jamás. Incendios forestales de una magnitud apocalíptica devoraron la región, y cuando por fin se pudieron calcular los daños, la cifra era tan brutal que costaba procesarla. Más de 44 millones de acres de bosque reducidos a cenizas. Lo peor jamás registrado. Los vecinos grabaron escenas que parecían sacadas de una película postapocalíptica. A plena luz del día, un manto de humo espeso sepultó los pueblos enteros, tiñendo el cielo de un rojo profundo e impenetrable antes de sumir a las comunidades en una oscuridad total. Las imágenes satelitales confirmaron nubes tóxicas cubriendo toda la zona, envenenando el aire que respiraban los 280.000 habitantes de Yakutsk. El humo se extendió cientos de millas, llegando literalmente hasta el Polo Norte. Y mientras tanto, los servicios de emergencia, faltos de fondos, abandonaron más de la mitad de los incendios. Los aldeanos se quedaron solos, combatiendo las llamas con palas y cubos. Rusia se desvive por enterrar sus secretos más oscuros bajo tierra. Pero hay otro régimen que ha llevado el control absoluto y más. El verano de 2021 trajo consigo algo que nadie en la República de Sajá, al este de Siberia, había presenciado jamás. Incendios forestales de una magnitud apocalíptica devoraron la región, y cuando por fin se pudieron calcular los daños, la cifra era tan brutal que costaba procesarla. Más de 44 millones de acres de bosque reducidos a cenizas. Lo peor jamás registrado. Los vecinos grabaron escenas que parecían sacadas de una película postapocalíptica. A plena luz del día, un manto de humo espeso sepultó los pueblos enteros, tiñendo el cielo de un rojo profundo e impenetrable antes de sumir a las comunidades en una oscuridad total. Las imágenes satelitales confirmaron nubes tóxicas cubriendo toda la zona, envenenando el aire que respiraban los 280.000 habitantes de Yakutsk. El humo se extendió cientos de millas, llegando literalmente hasta el Polo Norte. Y mientras tanto, los servicios de emergencia, faltos de fondos. El verano de 2021 trajo consigo algo que nadie en la República de Sajá, al este de Siberia, había presenciado jamás. Incendios forestales de una magnitud apocalíptica devoraron la región, y cuando por fin se pudieron calcular los daños, la cifra era tan brutal que costaba procesarla. Más de 44 millones de acres de bosque reducidos a cenizas. Lo peor jamás registrado. Los vecinos grabaron escenas que parecían sacadas de una película postapocalíptica. A plena luz del día, un manto de humo espeso sepultó los pueblos enteros, tiñendo el cielo de un rojo profundo e impenetrable antes de sumir a las comunidades en una oscuridad total. Las imágenes satelitales confirmaron nubes tóxicas cubriendo toda la zona, envenenando el aire que respiraban los 280.000 habitantes de Yakutsk. El humo
El verano de 2021 trajo consigo algo que nadie en la República de Sajá, al este de Siberia, había presenciado jamás. Incendios forestales de una magnitud apocalíptica devoraron la región. Y cuando por fin se pudieron calcular los daños, la cifra era tan brutal que costaba procesarla. Más de 44 millones de acres de bosque reducidos a cenizas. Lo peor jamás registrado. Los vecinos grabaron escenas que parecían sacadas de una película postapocalíptica. A plena luz del día, un manto de humo espeso sepultó los pueblos enteros, tiñendo el cielo de un rojo profundo e impenetrable antes de sumir a las comunidades en una oscuridad total. Las imágenes satelitales confirmaron nubes tóxicas cubriendo toda la zona, envenenando el aire que respiraba. El verano de 2021 trajo consigo algo que nadie en la República de Sajá, al este de Siberia, había presenciado jamás. Incendios forestales de una magnitud apocalíptica devoraron la región. Y cuando por fin se pudieron calcular los daños, la cifra era tan brutal que costaba procesarla. Más de 44 millones de acres de bosque reducidos a cenizas. Lo peor jamás registrado. Los vecinos grabaron escenas que parecían sacadas de una película postapocalíptica. A plena luz del día, un manto de humo espeso sepultó los pueblos enteros, tiñendo el cielo de un rojo profundo e impenetrable antes de sumir a las comunidades en una oscuridad total. Las imágenes satelitales confirmaron nubes tóxicas cubriendo toda la zona, envenenando el aire que respiraban los 280.000 habitantes de Yakutsk. El verano de 2021 trajo consigo algo que nadie en la República de Sajá, al este de Siberia, había presenciado jamás. Incendios forestales de una magnitud apocalíptica devoraron la región. Y cuando por fin se pudieron calcular los daños, la cifra era tan brutal que costaba procesarla. Más de 44 millones de acres de bosque reducidos a cenizas. Lo peor jamás registrado. Los vecinos grabaron escenas que parecían sacadas de una película postapocalíptica. A plena luz del día, un manto de humo espeso sepultó los pueblos enteros, tiñendo el cielo de un rojo profundo e impenetrable antes de sumir a las comunidades en una oscuridad total. Las imágenes satelitales confirmaron nubes tóxicas cubriendo toda la zona, envenenando el aire que respiraban los 280.000 habitantes de Yakutsk. El humo se extendió cientos de millas, llegando literalmente hasta el Polo Norte. Y mientras tanto, los servicios de emergencia, El verano de 2021 trajo consigo algo que nadie en la República de Sajá, al este de Siberia, había presenciado jamás. Incendios forestales de una magnitud apocalíptica devoraron la región. Y cuando por fin se pudieron calcular los daños, la cifra era tan brutal que costaba procesarla. Más de 44 millones de acres de bosque reducidos a cenizas. Lo peor jamás registrado. Los vecinos grabaron escenas que parecían sacadas de una película postapocalíptica. A plena luz del día, un manto de humo espeso sepultó los pueblos enteros, tiñendo el cielo de un rojo profundo e impenetrable antes de sumir a las comunidades en una oscuridad total. Las imágenes satelitales confirmaron nubes tóxicas cubriendo toda la zona, envenenando el aire que respiraban los 280.000 habitantes de Yakutsk. El humo se extendió cientos de millas, llegando literalmente hasta el Polo Norte. Y mientras tanto, los servicios de emergencia, faltos de fondos, abandonaron más de la mitad de los incendios. Los aldeanos se quedaron solos. El verano de 2021 trajo consigo algo que nadie en la República de Sajá, al este de Siberia, había presenciado jamás. Incendios forestales de una magnitud apocalíptica devoraron la región. Y cuando por fin se pudieron calcular los daños, la cifra era tan brutal que costaba procesarla. Más de 44 millones de acres de bosque reducidos a cenizas. Lo peor jamás registrado. Los vecinos grabaron escenas que parecían sacadas de una película postapocalíptica. A plena luz del día, un manto de humo espeso sepultó los pueblos enteros, tiñendo el cielo de un rojo profundo e impenetrable antes de sumir a las comunidades en una oscuridad total.
Las imágenes satelitales confirmaron nubes tóxicas cubriendo toda la zona, envenenando el aire que respiraban los 280.000 habitantes de Yakutsk. El humo se extendió cientos de millas, llegando literalmente hasta el Polo Norte. Y mientras tanto, los servicios de emergencia, faltos de fondos, abandonaron más de la mitad de los incendios. Los aldeanos se quedaron solos, combatiendo las llamas con palas y cubos. Rusia se desvive por enterrar sus secretos más oscuros bajo tierra. Pero hay otro régimen que ha llevado el control absoluto y más bizarro a un nivel cotidiano que desafía toda lógica. Haz clic aquí mismo para descubrir las cosas surrealistas captadas por cámaras en Corea del Norte que de verdad no verás en ningún otro lugar del planeta. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.